Muy buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a esta conferencia magistral. Vamos a esperar unos segundos mientras se terminan de unir a esta sala virtual. Desde ya la bienvenida a todos los presentes. Les agradecemos su interés por participar en esta conferencia. Hacer la mención respectiva que en esta tarde nos acompaña con la ponencia magistral el doctor Jean-Pierre Montserrat Guevara. Vamos a conocer un poco sobre su trayectoria profesional. El doctor Jean-Pierre Montserrat Guevara es juez supernumerario de paz letrado en la provincia de Chincha, además en la provincia de Pisco, en Laramate y Palpa desde el año 2022 hasta la fecha. Actualmente se desempeña como juez supernumerario en el Juzgado de Paz Letrado Civil de Ica. Él ha cursado la maestría con la mención en tutela de los derechos, globalización de la justicia y Estado constitucional. Vamos a esperar unos segundos para que se terminen de unir nuestros colegiados. Me indica el área académica que ya el ponente se encuentra en la presente sesión. Desde ya nuevamente reiterar la bienvenida y el agradecimiento con respecto a todos los asistentes, que se hallan en esta sala. Reciban el saludo esta tarde, viernes 10 de octubre. Reciban el saludo de nuestra decana, la doctora Fabiola Donaire Pérez, y nuestra Comisión de Asuntos Académicos, quienes vienen promoviendo todos estos programas de actualización. Voy a ceder el uso de la palabra, doctor. Nos indica para poder iniciar con la ponencia. Bien, muy buenas tardes a todos los participantes en la presente ponencia la que he sido dado, ¿no? Agradecer en primer lugar a la decana del Colegio de Abogados de Ica, ¿no? La doctora Fabiola Donaire, mismo junta directiva, por permitirme espacio para poder eh, dar a conocer ciertas pautas, ¿no? Sobre el derecho de familia, ¿no? Puntualmente sobre el proceso de alimentos y sus principales modificaciones. Bueno, en esta oportunidad, la temática sobre la cual voy a hablar a continuación se va a dividir en dos partes, ¿no? Primero vamos a hacer las precisiones respecto al derecho de familia, ¿no? Que engloba el derecho de familia, y luego de ello algunas nociones principales sobre el proceso de alimentos. Y finalmente vamos a dar algunas, las principales modificatorias que se han dado a través del devenir del tiempo en el proceso de familia. Bien, como ya lo señaló la presentadora, mi nombre es Jean-Pierre Montserrat Guevara, yo me desempeño actualmente como juez en el tercer juzgado de paz letrado civil de la provincia de Ica, ¿no? También he tenido la oportunidad de desempeñarme como magistrado en las provincias de Chincha, Pisco, Quito del Aramate y en la provincia de Palma, ¿no? Donde he tenido la oportunidad de llevar a cabo, conocer procesos de alimentos, ¿no? Bien, vamos a ahora entrar al tema de la diapositiva, ¿no? Vamos a pasar a la primera diapositiva, ¿no? Bien, como les señalaba precedentemente, el tema que vamos a abordar es el derecho procesal de familia, ¿no? ¿Qué principios orientan el proceso de familia, ¿no? Nosotros sabemos que los procesos judiciales se rigen por diferentes principios, ¿no? El proceso de familia no es ajeno a los principios. Eh, por mencionar algunos de ellos, pues tenemos el principio que es del que mucho se habla, ¿no? En el proceso de familia. Uno principal, pues, dentro del proceso es el principio del interés superior del niño, ¿no? Del que ya seguro vamos a hablar más adelante. Otro de los principios es el principio de informalismo, ¿no? El principio de flexibilidad de las normas procesales, también que ha sido recogido en diferentes plenos, ¿no? Por citar uno de ellos, el tercer pleno casatorio civil, y el 10º pleno, ¿no? Que también habla sobre el principio de socialización del proceso. ¿Qué derecho tutela el proceso de familia, ¿no? Nosotros
nosotros sabemos que los derechos subjetivos se encuentran regulados en el Código Civil, ¿no? Que es el cuerpo normativo que contempla los principales institutos del proceso de familia, ¿no? En su libro tercero. Específicamente, el tutela el derecho de los menores, ¿no? Por ejemplo, el derecho matrimonio, derecho de tutela, como en este caso los alimentos, diferentes derechos que engloba el derecho de familia, ¿no? Como el régimen de visitas, tenencia, entre otros, ¿no? ¿A quiénes tutela el proceso de familia, no? El proceso de familia, como su propio nombre lo señala, tutela a la familia global, ¿no? A través de sus diferentes instituciones, ¿no? El día de hoy vamos a abordar una de ellas, ¿no? Que es el proceso de familia, ¿no? Sobre alimentos. ¿Por qué decimos que el proceso de familia tiene un abordaje interdisciplinario, ¿no? Hemos escuchado muchas veces que en el proceso de familia se hace un abordaje interdisciplinario, ¿no? El mismo nombre lo dice, ¿no? Y decanta el mismo, de la propia palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque además de aplicar las normas eh, contenidas tanto en el Código Procesal, en el Código, perdón, de niños y adolescentes, el Código Civil, la Constitución y los tratados internacionales, nosotros como operadores de justicia, ¿no? Abogados, ¿sí? Debemos, al abordar procesos de familia, debemos tener en consideración otras disciplinas, ¿no? Diferentes al derecho, ¿no? Como la psicología, ¿no? Psicología, la antropología, ¿no? Y otras tantas disciplinas, ¿no? ¿Y yo por qué? Eh, en el campo de experiencia profesional, vemos pues que en un proceso de familia no solamente se trata de aplicar la norma, ¿no? Sino que también hay que ver otros aspectos sociales eh, que, que determinan la conducta humana en cierto aspecto, ¿no? Específico, por ejemplo, en el proceso de familia, vemos, bueno, que en nuestra sociedad es una sociedad multirracial, ¿no? Tenemos, en el Perú geográficamente está dividido en tres regiones, ¿no? La costa, la sierra y la selva, ¿no? Entonces, las características personales, sociales de las personas son diferentes, ¿no? Van variando de acuerdo al lugar donde viven, ¿no? Ello también es importante tomarlo en cuenta al momento de tomar una decisión en el proceso de familia, ¿no? Más adelante ya seguro vamos a dar un ejemplo del por qué se hizo, ¿no? También encontramos que en el proceso de familia, pues, cumple un rol pedagógico, ¿no? ¿Qué llamamos un rol pedagógico? Lo entendemos como que el juez es un profesor dentro del proceso de familia, más o menos esa es la perspectiva, ¿no? El rol pedagógico lo llamamos así dentro del proceso de familia porque el juez, además de ser eh, una persona que se dedica a aplicar las normas, ¿no? A resolver un conflicto de intereses que tienen las partes, o encomiendan las partes, ¿no? Al cual se someten, el juez también debe cumplir un rol orientador, ¿no? Como dándole pautas sobre las obligaciones, ¿no? Obligaciones sociales, obligaciones alimentarias, dándole a conocer cuáles son sus derechos, ¿no? Y obligaciones con respecto a sus menores hijos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los alimentos, ¿no? Cuáles son las obligaciones que debe cumplir como pago. Entonces, no solamente se trata de obligaciones legales, no solamente de brindar a los alimentos, sino que también el juez debe orientar a las personas, pues, ¿no? A que den afecto a sus hijos, ¿no? Una vez, que, bueno, en la experiencia que tengo como juez, en un caso particular de alimentos, recuerdo que una de las alimentistas, la madre, ¿no? De uno de los menores, eh, me hacía la consulta, ¿no? De si podía ella, si yo podía ordenarle al, al padre del menor que lo visite, ¿no? Que le dé muestras de afecto, porque la, la demandante me señalaba, me hacía hincapié que el progenitor no cumplía con sus obligaciones de visitarlo, ¿no? Al menor, ¿no? Si bien demandaba alimentos, y si bien
las normas, el Código Civil, el Código de Niños y Adolescentes no regulan específicamente la parte de brindar afecto emocional, y lo hacen las normas internacionales, ¿no? Los tratados internacionales a los cuales se encuentra sujeto o ha suscrito el Perú, ¿no? Con estos organismos internacionales, ¿no? Entonces, lo que se hizo, pues, si bien es cierto, en este proceso no se demandaba ello, yo, pues, y a ello vamos, ¿no? Con el rol pedagógico del juez, ¿no? De darle pautas en este caso, a las partes procesales sobre su comportamiento, ¿no? Respecto a cómo deben ellos comportarse frente a sus proles, ¿no? A sus hijos. Entonces, lo que se hizo en ese caso en específico fue exhortarlo, ¿no? Al señor demandado a que en la manera de lo posible cumpla, ¿no? Con brindar afecto, ¿no? Amor a su menor hijo, ¿no? No solamente se trata, pues, de cumplir con los alimentos, sumas dinerarias, sino que también eh, para el desarrollo emocional del menor, ¿no? Lógico, era importante de que este padre cumpla con ese aspecto, ¿no? Humano que debe tener toda persona, ¿no? Respecto. Y bien, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Nos habla ya de los principios, ¿no? Del proceso de familia, ¿no? Como señalaba anteriormente en la anterior diapositiva, ¿qué principios rigen en el proceso de familia, ¿no? Aquí hemos mencionado los más importantes, ¿no? Y seguro nos ha faltado alguno de los principios, pero tenemos a los más importantes, ¿no? A ver, el principio de inmediación y conciliación, ¿no? El principio de inmediación y conciliación en realidad lo vemos en la mayoría de procesos judiciales, ¿no? Pero con características diferentes, ¿no? El proceso de familia, la práctica, el principio de inmediación y conciliación se ve reflejado, pues, ¿no? En la interacción que tiene el juez con parte procesal, ¿no? Existe una etapa de conciliación donde el juez busca que las partes, perdón, solucionen su conflicto a través de acuerdos, ¿no? Donde los dos lleguen a un acuerdo voluntario, ¿no? En la práctica judicial lo que se hace, pues, es, ¿no? Se presenta una demanda de alimentos o otras características. Bueno, generalmente en los procesos de alimentos, ¿no? Se le pregunta a la parte demandada que nos haga conocer cuál es la propuesta que tiene, ¿no? Luego de ello se le corre traslado a la parte demandante y está de acuerdo, ¿no? Con el monto de la pensión que está, ¿no? Y bueno, si no está de acuerdo, el juez, a través de este principio de inmediación, puede hacer una propuesta, ¿no? Quizás de acuerdo a las pretensiones de ambas partes, ¿no? Entonces a veces se adopta un término medio, ¿no? Para buscar una pensión proporcional, muy razonable también, atendiendo al principio de dignidad del menor, ¿no? No se pueden buscar pensiones muy ínfimas y muy exorbitantes, ¿no? También tenemos el principio de informalismo, ¿no? Este principio de informalismo ha sido regulado normativamente a través de la ley que establece, pues, ¿no? Que no es requisito de la demanda que es suscrita por un abogado, ¿no? Pero otra característica del principio de informalismo, ¿no? A través de la cual se manifiesta después el tema del uso de los formatos, ¿no? Actualmente conocemos de que existen formatos de demandas de alimentos para menores de edad, demandas de alimentos para mayores de edad. También existe un formato para el proceso de filiación, ¿no? De alimentos de manera subordinada a esta persona. Otro de los principios también que tenemos es el principio de socialización del proceso, ¿no? Este principio está ligado a lo que les señalaba anteriormente, ¿no? Al rol pedagógico del juez dentro del proceso de familia. No solamente hablamos de aplicar las normas tal cual están establecidas códigos procesales o códigos sustantivos, ¿no? Sino que se trata, pues, darle un sentido humanista, ¿no? Al proceso de familia, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva con la aparición del constitucionalismo, ¿no? Del derecho. Eh, Bien, ¿no? Aquí lo que les hablaba anteriormente, ¿no? En la anterior diapositiva, ¿no? La constitucionalización del derecho, ¿no? Que llamamos la constitucionalización, perdón,
del derecho de familia, ¿no? Con la aparición de la corriente del neoconstitucionalismo, eh, todas las ramas del derecho se han visto influenciadas, ¿no? Por la aplicación de la Constitución y los tratados internacionales, ¿no? También el principio de convencionalidad, eh, preferentemente respecto a normas de inferior jerarquía, ¿no? Entonces, lo que nos trata de decir la constitucionalización del derecho de familia es que cuando exista un conflicto entre la aplicación de una norma eh, nacional con una norma supranacional, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser un tratado internacional, la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente. Entonces, debemos aplicar la norma que más favorece, ¿no? Generalmente, las normas de tratados internacionales y la Constitución más amplias, ¿no? Porque contienen principios que pueden ser desarrollados, ¿no? En cambio, las normas contienen reglas que solamente se aplican tal cual están establecidas. Entonces, si entra en conflicto una norma de menor jerarquía con respecto a la Constitución, tratados internacionales, debemos aplicar la que más garantice pues, ¿no? Los derechos del niño y del adolescente, ¿no? También en otras ramas del derecho. Más o menos aquí en esta diapositiva podemos ver las principales materias que se han dado a consecuencia del constitucionalismo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, práctica judicial que he tenido la experiencia de poder conocer, sido, por ejemplo, la información de paternidad, ¿no? La identidad biológica versus la identidad dinámica, ¿no? Entonces, bajo ese tema, encontramos, ¿no? Inicialmente la normativa reconocía, pues, ¿no? La identidad biológica, ¿no? O sea, tú eres el padre biológico, tenías que asumir las obligaciones del menor respecto a quién era padre, ¿no? Que bueno, la prueba de ADN era determinante para él. Pero con el devenir del tiempo, pues, ya salen nuevos campos, ¿no? Nuevos razonamientos respecto al derecho, ¿no? Que llega a la identidad biológica, ¿no? Sí, ¿a qué denominamos identidad biológica? Perdón, a la identidad dinámica de la persona humana, ¿no? El niño, en este caso. Eh, a que no solamente se le puede llamar padre a quien engendra, ¿no? Biológicamente, ¿no? Que también padre es el que cría, ¿no? Los lazos de afecto que uno genera respecto a una persona que si bien no es su hijo biológico, pero llega a tener un afecto por este menor al convivir con este, ¿no? Al darle alimentos. Y estos casos se dan, pues, ¿no? Cuando existen familias desamparadas, ¿no? Luego de un fallecimiento de tu cónyuge, ¿no? Con el venir del tiempo, pues, traes matrimonio con una nueva pareja, y bueno, esta nueva pareja, pues, tiene una relación, pues, ¿no? Con el menor y generan lazos, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero también cuando, por ejemplo, los padres o madres solteros, ¿no? De género, eh, también llegan pues a tener los hijos convivencia, ¿no? Pues, esa nueva pareja. Entonces, ahí se crean los lazos de identidad dinámica, ¿no? Entonces, la Corte Suprema, pues, ¿no? A través de su jurisprudencia, nos ha señalado que esta identidad dinámica a veces debe sopesar, ¿no? Por encima de la identidad biológica. Y eso, pues, es un matiz del constitucionalismo del derecho a estar igual, por citar un caso. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos, pues, las nuevas concepciones del modelo de familia, ¿no? Inicialmente, la Constitución reconoce a la familia como la unión entre el varón y la mujer, ¿no? Pero con el devenir del tiempo, pues no necesariamente de ahora, ¿no? Sino ya de hace siglos atrás, pues, se han venido dando nuevos modelos de familia, ¿no? Algunos quizás son reconocidos a nivel creativo, ¿no? Pero seguro, con el devenir del tiempo, pasar siglos van a surgir nuevos modelos de familia, ¿no? Porque nada es absoluto, ¿no? Los derechos son absolutos, son relativos. Entonces, como primer modelo de familia, tenemos a las familias nucleares, más familiar, ¿no? Está formada por padres
Y después tenemos a las familias monoparentales, formadas por un solo progenitor, o sea, la madre, el padre, que se encarga del cuidado de los hijos. Y las familias ensambladas, de las que hablaba anteriormente, ¿no? Donde son formadas por una segunda pareja, ¿no? Pueden ser los casos de los viudos, los divorciados, los madres y padres. Al Tribunal Constitucional llegó un caso muy, muy particular, ¿no? Se podría decir, ¿no? Un caso donde en un club de Lima muy, esos son muy dichos, se podría decir, ¿no? Por no decir la palabra, donde uno de los padres tenía una familia ensamblada, ¿no? Entonces, la temática más o menos es la siguiente, ¿no? Al hijo que no era un hijo biológico, no le permitían ingresar, ¿no? A este club, debido a esta situación, ¿no? Y este caso fue llevado al Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional determinó, pues, ¿no? En base a esta nueva concepción del modelo de familia, si bien el menor no era hijo biológico, pero el propio demandante lo aceptaba ya como un hijo, ¿no? Entonces, bajo esta concepción nueva de la familia, ¿no? El tribunal ordenó, el Tribunal Constitucional, perdón, ordenó que se le permita el ingreso a este menor que usted no tenía un vínculo sanguíneo, un vínculo biológico, a este centro, ¿no? Este club. Es más o menos ese caso. Bueno, acá tenemos la sentencia 1204-2017. Bueno, y que finalmente tenemos las familias adoptivas, ¿no? Que son, integran pues por la figura del adoptivo. Bien, vamos a pasar a la otra diapositiva. Aquí tenemos las principales instituciones que recoge el Código Civil de Derechos, ¿no? Que señalaba al inicio, ¿no? Tenemos patrimonio, parentesco, los regímenes patrimoniales, los derechos, situación patrimonial, patria potestad, apoyos y salvaguardas, pues es un tema nuevo, ¿no? Del año 2020, por más o menos la regulación obligatoria del Código Civil, por los apoyos y salvaguardas, que también es un tema muy interesante, ¿sí? Que quizás no vamos a abordar en esta oportunidad, pero más adelante. En específico, el día de hoy vamos a hablar de los alimentos, ¿no? Y a continuación vamos a dar un poco marco normativo de los alimentos, ¿no? Tanto el Código Civil como el Código de Niños y Adolescentes tienen una definición, ¿no? Que se denomina alimentos, ¿no? Yo explico casi lo mismo, ¿no? Solamente cambia al parecer la palabra indispensable por necesario, ¿no? Luego de ello, la redacción del artículo es la misma, ¿no? El sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, para trabajo, asistencia médica, psicológica, recreación, según la situación y posibilidades de la persona, ¿no? El Código de Niños y Adolescentes repite algo similar. Entonces, tenemos que la definición de alimentos después, ¿no? Habitación, educación, y recreación, ¿no? Respecto a las características del derecho alimentario, ¿no? Estas características son importantes, ¿no? Incluso han sido materia de examen, son materia de estas características han venido en el último examen de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Bueno, entre las principales características que tenemos aquí en el artículo 487 del Código Procesal Civil, ¿no? Pues que el derecho alimentario es intransmisible, ¿no? ¿Y por qué se dice que es intransmisible? ¿No? Porque es un derecho personal, que no se transmite de persona a persona. Un caso específico, por ejemplo, un proceso de alimentos, ¿no? Donde la madre que demanda alimentos para su menor hijo, bueno, ¿no? En este caso, ejemplo, vemos que demanda al esposo, ¿no? El menor hijo, por el menor, ¿no? Pero la menor en este caso, por ejemplo, tiene 17 años de edad, ¿no? Entonces, a veces, por falta de sexual, ¿no? La menor de 17 años queda embarazada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este supuesto de hecho, ¿no? ¿Le corresponde o no le corresponde continuar con los alimentos al menor que tiene 17 años de edad?
lamentablemente quedó embarazada. Entonces, bueno, ya había expulsado, pues, el señor estaba en la demanda, ¿no? Con iniciar. En este caso, el- esta característica de intransmisible del derecho a alimentos se aplica en este caso en específico, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, el obligado alimentario, que es el padre, ¿no? De esta menor de 17 años que solicita alimentos, ya tiene una carga familiar, ¿no? Entonces, el Código Civil también ha sido modificado en este sentido, ¿no? Actualmente hay una modificatoria del Código Civil, ¿no? De que adquieren capacidad, ¿no? Capacidad legal para poder demandar alimentos, ¿no? Las menores de edad que ya tienen un hijo. Entonces, bajo esta figura de la inadmisibilidad del derecho alimentario, ya no podía seguir percibiendo alimentos, ¿no? Porque ya quiere una capacidad legal, esta persona ya deja de ser menor de edad, ¿no? O sea, para aspectos legales, ¿no? Entonces, lo que cabría aquí sería, pues, ¿no? Que al tener ya un hijo, esta menor de 17 años de más inicia un proceso de alimento, ¿no? Si es que es el caso de que el padre obligado no cumple, pues, ¿no? Esta, sí, con la obligación alimentaria. Bien, respecto a la característica de irrenunciable, es una característica humana en el derecho alimentario, ¿no? Sabemos que los alimentos generalmente son para menores de edad, ¿no? Entonces, los menores de edad no pueden valerse por sus propios medios, ¿no? Este, lógicamente, necesitan, pues, ¿no? De este derecho alimentario, ¿no? Porque es consonante con su derecho a la vida. Entonces, es irrenunciable por esa razón. Se dice también que es intransigible, ¿no? No se puede negociar sobre el derecho alimentario. Yo he visto en la casuística de que a veces en las conciliaciones, eh, se- eh, tanto el padre como la madre llegan a un acuerdo conciliatorio, ¿no? Sin necesidad de ir a un proceso judicial. Entonces ellos acuerdan un monto de la pensión. Sin embargo, a veces el centro de conciliación, ¿no? Se pone, ¿no? Ahí ya no podrá demandar en el futuro, ¿no? Pues el aumento, ¿no? Es un monto fijo. Pero no es así, pues, ¿no? Nosotros sabemos que existe un proceso de alimento, ¿no? Pues también existen otras figuras como la expropiación, de tantos, ¿no? Por el alimentos, etc. Entonces, no podemos darle un sentido de un negocio jurídico a los alimentos, ¿no? Porque es una transitiva. Bien, se puede conciliar sobre ello, pero eso no es negociable en sentido jurídico, también dada su finalidad humana. Y respecto a la característica de incompensable, nosotros en el Código Civil tenemos la figura de la compensación, ¿no? Entonces, más o menos va referido a esto, ¿no? No se trata de la forma de fijar alimentos, ¿no? Que es otra figura que sí está permitida en el Código Civil. Lo que más, a lo que va la figura, la característica incompensable es de que no podemos cambiar los alimentos por otra deuda, ¿no? Otra deuda de otro carácter. Yo, yo tengo una deuda con mi cónyuge y, bueno, lamentablemente yo tengo un hijo con ella y ella me demanda por alimentos, yo no puedo compensar, ¿no? Si ella me debe, yo no le voy a decir, cóbrate de ahí, de lo que me debe. Tratan de características diferentes, ¿no? El derecho alimentario, como ya les señalaba, tiene una característica, una finalidad específica, ¿no? Que es la atender las necesidades de un menor. Entonces no podemos utilizar la figura de la compensación. Bien, estas son en cuanto a las características que señala el artículo 487, pero también existe una característica que no está señalada en el Código Civil, que es la de la inembargabilidad del derecho alimentario, ¿no? Los alimentos no son inembargables. Es diferente a la figura de la compensación, ¿no? Que es otra cosa. Sí está regulada en el Código Civil, ¿no? Es a los 15 años. La pensión, perdón, alimentarios, ¿no? Bien, respecto a la obligación recíproca de los alimentos, ¿no? El Código Civil ha recogido, pues, ¿no? ¿Quiénes se deben alimentos? ¿Quiénes son los sujetos dentro del grupo familiar
se deben alimentos, ¿no? Recíprocamente se deben los cónyuges, ¿no? Y esto nace, pues, de una obligación legal, ¿no? Entonces, cuando yo decido contraer matrimonio con determinada persona, me obligo a buscar alimentos, ¿no? Lógicamente eso se da dentro de la convivencia, ¿no? Vemos que comparten no solamente alimentos, sino pues también casos de afecto, ¿no? Un afecto, ¿no? Esto tiene una razón, ¿no? Que es el principio de solidaridad familiar, ¿no? Entonces, nosotros vemos que en la mayoría de familias se cumple este principio, ¿no? Nosotros, como familia, cada uno dentro de las características y matices que tienen, se trata de ayudar, ¿no? Tienen algún problema económico, ¿no? Por ahí hay una ayuda, ¿no? Familiar. Entonces, bajo ese principio de solidaridad familiar es que se deben alimentos, ¿no? Ya después, cuando se rompen los vínculos, en este caso matrimoniales, también subsiste este principio de solidaridad, ¿no? De asistir a su cónyuge, ¿no? No crean que con la disolución del matrimonio, ¿no? Nosotros sabemos que existen las causales, ¿no? Causales de disolución del matrimonio, ¿no? El divorcio sanción y el divorcio remedio, ¿no? El divorcio remedio es una, eh, una alternativa donde ambos cónyuges, bueno, el divorcio remedio, bueno, lo estipulado en el Código Civil, para lo cual se necesita 2 años, ¿no? Entonces, luego de los 2 años, si no tienen hijos menores de edad, se pueden divorciar, ¿no? Pidiendo eso bajo ninguna de las causales establece 3, ¿no? Recuerdo el 313 del Código Civil, no me equivoco, ¿no? Entonces, y el remedio, el divorcio de sanción, pues, ¿no? Es cuando ya existe alguna causal, ¿no? Pues, puede ser el adulterio, la posibilidad de ser bien común, ¿no? Entre otros. Entonces, no crean que con la solución del matrimonio, a través, ya sea del divorcio remedio o divorcio de sanción, se acaba la obligación de los alimentos. No es a rajatabla, ¿no? No necesariamente si es que uno de los cónyuges que demanda por alimentos, pues tenga que decidir que sí le corresponde, sino que ahí hay que evaluar ciertas opciones, ¿no? Hay que evaluar si se cumple con la premisa normativa que establece el Código Civil, ¿no? Entonces, tiene que haber una situación de necesidad, ¿no? Una situación de emergencia del cónyuge para que se le pueda otorgar alimentos, ¿no? También el Código Civil señala, pues, ¿no? Que se deben alimentos entre descendientes y descendientes, ¿no? Padres ¿no? Y viceversa. Y también nos precisa que se deben alimentos los hermanos. Pero también para eso hay un orden de prelación, ¿no? Que vamos a ver eh, ya en las posteriores diapositivas, ¿no? Aquí igual lo que les señalaba anteriormente, ¿no? El derecho alimentario de los jóvenes, ¿no? Y vemos que el artículo 288 señala que los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Esa asistencia deviene pues, ¿no? Del vínculo familiar, el principio de solidaridad familiar, ¿no? Tiene incluso hasta luego del divorcio, en algunos casos. Bien, aquí viene lo del orden de prelación de los de prestar alimentos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el menor no tiene padre? ¿No? ¿A quién le toca, a quién le corresponde prestar los alimentos? Pero este orden de prelación es muy importante, ¿no? No se puede saltear, ¿no? No se puede saltear a las personas obligadas a prestar alimentos, ¿no? En primer orden, ante la ausencia de los progenitores, los padres, o el desconocimiento del paradero de estos, ¿no? Porque nosotros sabemos que en el Código Civil existen las figuras de la desaparición, la muerte presunta, ¿no? La declaración de ausencia, digamos. Entonces, estas figuras del Código Civil están referidas a cuando, por ejemplo, desaparece el padre, ¿no? Es inubicable el domicilio, ¿no? Vemos que también a veces cuando nosotros en la práctica judicial queremos emplazar al demandado, al obligado alimentario, pues no lo encontramos porque según se ha ido a un pueblito de la tierra, un pueblito alejado del centro, ¿no? Ubicado. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No, tenemos en estos casos de que tienen años y el notificador devuelve la cédula, no sabe dónde vive, ¿no?
principio del Estado. ¿Qué hacemos aquí? ¿No? Está la figura del conocimiento de su paradero. Entonces, en orden de prelación, ¿a quién le correspondería en primer orden asumir la obligación? ¿No? A los hermanos mayores de edad del menor. ¿No? En segundo orden tenemos a los abuelos. Entonces, tenemos a los abuelos, pero pueden ser abuelos maternos o paternos, ¿no? Porque el artículo 475 del Código Civil nos señala que cuando son dos o más los obligados a darlo, ¿no? Ahí está, también se sigue un orden. Entonces, esta figura de la prelación es muy importante. Yo me acuerdo que en Chincha tuve la oportunidad en realidad nunca he tenido un caso de me han planteado la prelación de los alimentos. Pues sí, en ese momento, al leer la demanda, ¿no? Me vino a la mente esta figura de la prelación de los alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque a quien demandaban por alimentos se encontraba internado otro penitenciario, se estaba privado de su libertad. Entonces nosotros sabemos que si bien en los centros penitenciarios realizan ciertas labores, ¿no? Que permiten ganar pues, cierto dinero, ¿no? Pero la misma no, a veces solamente les sirve para solventar sus necesidades dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? Entonces, la madre aquí demandaba a un señor que estaba internado, pero eh, también la norma sustantiva y procesal no impide que se le permita, que se permita demandar, ¿no? Pero aquí, en este caso específico, lo que debió hacer la madre es también demandar a otro, ya en este caso, pues, a lo que establece pues, el código, el artículo 93, que cuida de tener una pensión por el mismo de dignidad normal. Bien, vamos a pasar acá a un tema muy importante, ¿no? Que es los criterios para fijar los alimentos, ¿no? Eh, Básicamente el artículo 481 tiene dos criterios para fijar los alimentos, ¿no? El primero de ellos es la capacidad económica del obligado, ¿no? La capacidad económica del padre, ¿no? En este caso, bajo este artículo, lo que se analiza, pues, es la remuneración, trabajo, la profesión, el oficio. También se tiene en consideración a las familiares que tenga el obligado, si es que tiene más hijos. Básicamente eso, ¿no? Entonces, más adelante, digamos, dar un poco más de cómo es que el juez se vale de mecanismos para poder conocer cuál es la remuneración, cuál es el trabajo, cuál es la profesión a la que se dedica este obligado, ¿no? Poder fijar los alimentos de acuerdo a la verdad material, ¿no? Que es lo que se busca en estos procesos de alimentos, ¿no? Y sabemos que existe una verdad material y una verdad formal. La verdad formal ya es un criterio que, una concepción del derecho procesal que cada vez se va dejando de lado, ¿no? Más se ve eso en el proceso civil, ¿no? Pero también con el dictado del 10º casatorio civil, ¿no? Donde se habla de la prueba de oficio, ahí se abordó este tema, ¿no? De la verdad material, la verdad, busca la verdad material. La verdad material busca saber la realidad de los hechos, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Porque a veces nosotros como operadores de justicia no podemos reconstruir la realidad, ¿no? La realidad que en el proceso judicial se reconstruye a través de las pruebas que ofrecen las partes, ¿no? También de las pruebas de oficio que realiza el juez. En el proceso de familia, a diferencia del proceso civil, como les señalé en un inicio, las normas son más flexibles, ¿no? Este tipo de flexibilidad ha sido recogido incluso en el tercer pleno casatorio civil, ¿no? En un proceso donde se resolvió un caso de divorcio, ¿no? Entonces, bajo ese principio de flexibilidad, las normas de preclusión, ¿no? De las etapas postulatorias, ¿no? Donde indican pues, que solamente en la etapa de la formulación de la demanda se pueden presentar los medios de prueba y en la contestación. Excepcionalmente, se pueden presentar medios de prueba de carácter temporal, pero que cumplan con los requisitos del 429 del Código. Pero en el proceso de familia eso no sucede, ¿no?
las normas son más flexibles, ¿no? Permiten que las partes, incluso luego de precluirse sus etapas, puedan incorporar nuevas pruebas, ¿no? Pero que permitan llegar a la verdad material, ¿no? Para eso también se utilizan los principios de pertinencia de la prueba, ¿no? Porque a veces las partes quieren, los abogados, introducir pruebas que no son relevantes para resolver el caso. O a veces malas prácticas de dilatar, ¿no? Pero no para resolver el caso. Entonces, como segundo criterio para fijar los alimentos, tenemos el criterio de las necesidades también del alimentista, ¿no? Las necesidades de quien nos pide. Entonces, las necesidades del menor son obvias, ¿no? Bueno, la práctica judicial, el juez, cuando fija los alimentos, ¿no? Ya cuando realiza su sentencia, dice, ¿no? Las necesidades del menor son obvias, ¿no? ¿Por qué dice esa palabra de que son obvias? ¿No? Porque al tratarse de un menor de edad, lógicamente, debido a su minoría de edad, no puede valerse por sus medios. Menores de edad, de acuerdo pues, a la edad cronológica que tengo, la mayoría de ellos no pueden trabajar, no pueden tener ingresos. Entonces, necesitan lógicamente de la asistencia de sus progenitores. En este caso, el progenitor que no vive con su no le brinda la asistencia directa, ¿no? Entonces, también otro criterio que se toma en cuenta al momento de fijar los alimentos es el estado de necesidad. El código, el artículo 481 también señala pues, ¿no? Que el juez considera el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Para buscar los alimentos, ¿no? Muchas veces vemos es que cuando se bueno, la mayoría de casos, porque es el demandado es el varón, ¿no? Vemos que el demandado dice, ¿no? Pero la señorita también tiene la obligación de prestar los alimentos, ¿no? Debe ser un 50-50, ese es el argumento que la mayoría de los obligados señala, ¿no? No solamente es mi obligación, en palabras criollas, no solamente no solamente no lo protege. Entonces, aquí eso no es tanto así, ¿no? Nosotros vemos que el cuidado de un menor demanda tiempo, ¿no? Demanda estar allí, ¿no? Ayudando a las tareas, prepararle la comida, ¿no? Diferentes labores domésticas que realiza uno, ¿no? Cuando tiene bajo su cuidado un menor. Entonces, el juez debe considerar el aporte económico del trabajo doméstico, como eso señala el artículo 488. El padre que tiene bajo su cuidado al menor, lógicamente realiza un mayor esfuerzo, incluso si trabaja, ¿no? Tiene una doble función, ¿no? Todo que hay, tanto madres y padres, además de cuidar a sus hijos, se dedican a trabajar. Entonces, es un criterio que se tiene en cuenta al momento de que. Por otra parte, el artículo 481, perdón, señala en su parte final de que no es necesariamente investigar rigurosamente el monto de los ingresos que debe prestar los alimentos. Esto no quiere decir que pues no vaya a investigar, no vaya a hacer uso de los mecanismos legales, eh, tanto las leyes como el Código Procesal Civil, modificatorias que más adelante vamos a tratar, eh, no le permita al juez o le impida investigar, ¿no? ¿Cuál es la remuneración, cuáles son los bienes que tiene el obligado, ¿no? Para prestar los elementos, ¿no? No, que este artículo más que todo va dirigido a la parte de cuando el obligado no tiene, luego ya pues después investigó, luego puso oficio a la SUNAT, puso oficio al Ministerio de Trabajo, puso oficio a los posibles empleadores que haya señalado este tipo de demanda a la demandante, puso oficio a la SUNAT para averiguar si tenía bienes muebles, en este caso, ¿qué hace el juez? No encuentra cuál es lo que gana. El demandado señala que gana solamente 800, 900. ¿Qué hace el juez en ese situación? Pues puede aplicar la remuneración mínima vital, de acuerdo al Ministerio de Trabajo. Actualmente para el año 2025 está fijada en la suma de 115, si no me equivoco. Eh, hay que revisar el 115. Entonces, esa es la base que tiene el juez, ¿no? Pero
siempre hay que verificar los matices, ¿no? Como señalaba un inicio, pues no solamente aplica las normas, hay que ver la idiosincrasia, ¿no? Las características sociales que tiene el obligado, porque no es una cosa quitar alimentos en botas, en la tierra, en la selva, ¿no? Sabemos que, bueno, por la experiencia que yo tengo de haber trabajado con tierra, las personas que viven en esas áreas geográficas, muchas no tienen estudios incluso secundarios, ¿no? Entonces, lo que hacen es dedicarse a la labor agrícola. Nosotros imponerle una remuneración mínima vital que actualmente supera los 1.000 soles, es imposible para ellos cumplir, ¿no? Una obligación alimentaria, dándola como base esto, ¿no? Buscando el 60% sobre eso, no, entonces es imposible. Entonces, hay que considerar ese rasgo geográfico, ¿no? El lugar donde vive. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Eso es respecto a los criterios para fijar, ¿no? Como señalaba precedentemente, también se tiene en cuenta la carga familiar. Pero eso no implica de que la carga familiar sea determinante, ¿no? Para fijar los alimentos, ¿no? Porque nosotros sabemos que la Constitución se conoce como uno de los principios de la sociedad, ¿no? La paternidad responsable, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con paternidad responsable? ¿No? Uno cuando decide tener carga familiar, decide tener hijos, debe hacerlo teniendo un proyecto de vida, ¿no? No se trata, como yo le señalo, como le señalaba antes, ¿no? Porque hoy ya no me desempeño como usted mixto, ¿no? Donde veía alimentos, ¿no? Yo veo a cargo de un juzgado civil, ¿no? Donde vemos temas comerciales. Entonces, yo le señalaba en esa anteriormente a los gigantes, cuando me alegaban de que tenían mucha carga familiar, ¿no? Es que hay que tener una proyección, ¿no? Si nosotros decidimos tener más hijos es porque tenemos los recursos económicos, ¿no? No sería irresponsable traer al mundo a hijos que no le vamos a dar lo necesario, ¿no? Lo básico, lo indispensable, como dice la norma. Entonces, ello va contra el principio de la persona humana, ¿no? Principios como la dignidad, los otros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, no podemos tomar como justificación la existencia de más hijos, ¿no? Entonces, lo que se les recomendaba, ¿no? Como pues, adoptando un rol pedagógico, era pues, ¿no? Que redoblen esfuerzos, ¿no? Hay que quizás buscar otro trabajo de esto, ¿no? Ahora con la, con el auge de la tecnología, a veces uno tiene un trabajo, pero puede quizás hacer ventas, ¿no? Por internet, por ahí, ¿no? Les hacía la recomendación, ¿no? De que quizás, bueno, a veces hay que buscárselas para poder cumplir con eso, ¿no? Y también, pues, ¿no? A veces se le daba pauta sobre el sexual, ¿no? A veces de sensibilización, ¿no? He tenido oportunidad de proyectar videos, ¿no? Antes de la audiencia de conciliación, proyectaba un video, ¿no? El amor que le transmite un compadre, ¿no? Cuando siente pues, ¿no? El afecto, el cariño, para tratar de sensibilizar un poco, ¿no? Estos demandados, ¿no? Y poder, ¿no? Que puedan llegar a pasar las necesidades en esa demanda de alimentos, ¿no? Poder, ellos puedan, por su propia voluntad, pues, ¿no? Proponer un monto adecuado, ¿no? Muchas veces tenían a veces proponer suma de 10 soles, no es algo razonable, ¿no? No es algo que vaya acorde con el principio de unión. ¿Quién vive actualmente con ciertas cosas? Vivimos esos montos por 30 días que tiene el mes, no nos alcanza, ¿no? Ni siquiera para el estudio especial. Entonces hay que ser un poco humano, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces, ya luego de los criterios, a la evolución que ha tenido el proceso de familia, ¿no? Nosotros conocemos que ya, bueno, tenemos años en la práctica judicial, ¿no? En realidad yo he colegiado en el año 14, pero como magistrado tenía la oportunidad de, bueno, espacio judicial, ver expedientes activos, ¿no? Donde yo comparaba, ¿no? El modelo actual del proceso de familia, el proceso de alimentos, los procesos anteriores, ¿no? Donde tenían más o menos esta estructura, ¿no? Esta estructura, perdón. ¿No? Había un auto omisorio, ¿no? Donde
con este auto omisorio iniciaba el proceso, ¿no? Que también tenía la figura de la asignación anticipada, porque es una figura eh, que es recogida anteriormente, ¿no? Ya existía. Pero luego de eso se le corría traslado, el auto omisorio se corría traslado por 5 días la parte demandada, ¿no? Para que conteste la demanda del proceso de alimentos. Entonces, luego ya de notificado, porque empezaba a vencer, a correr el plazo, ¿no? De 5 días para que conteste este obligado alimentario, ¿no? Entonces, luego de que contestaba la demanda, recién se programaba la audiencia. Como vemos en el segundo cuadro, vemos que en ese auto que tenía por contestar la demanda, el juez programaba recién la audiencia, ¿no? Y señalaba una fecha, ¿no? Señalaba una fecha y se llevaba a cabo la audiencia única, ¿no? Donde el juez acreditaba las partes, ¿no? Formalidades de la audiencia, ¿no? Se acreditaba las partes, luego de eso venía la audiencia de conciliación, luego de ello venía la aplicación de los puntos controvertidos. Eh, Antes de eso me estoy saltando, tenía el saneamiento, ¿no? Antes de la conciliación viene el saneamiento. Luego ya de eso viene la conciliación, luego la aplicación de los puntos controvertidos, luego la mención y la actuación de menesteo, ¿no? Si hay medios probatorios de actuación, entonces se actuaba. Y finalmente, luego de los alegatos, pues ordenaba que los autos quedaban expeditos para ser, ¿no? Ya luego de esa una judicial, plazo razonable, emitía una sentencia. Y esta sentencia podía ser objeto de apelación, ¿no? Entonces podía fluir a una segunda instancia. Y finalmente, luego ya de que emitía la sentencia de vista, pasaba la etapa de... Esta era, eh, esta era, la, esta era la forma tradicional del proceso de alimentos, ¿no? La estructura. Entonces, luego de eso, ya con las modificatorias del Código Procesal Civil, a través de la Ley 31.464, ya ahorita en esta parte de la exposición estamos pasando ya a las modificatorias, ¿no? Modificatorias más importantes porque hay algunas que no se han incluido, no vamos a tratar, ¿no? Ya con la modificatoria del Código Procesal Civil, a través de la Ley 31.464, de fecha 4 de mayo del 2022, se incorpora, pues, ¿no? Un nuevo procedimiento, ¿no? El proceso de alimentos, ¿no? Donde vamos a ver la gráfica en este cuadro siguiente, ¿no? Ya con la modificatoria de esta ley, se iniciaba el proceso con la emisión de la demanda, sino que en el auto emisorio ya se emitía la demanda y también se señalaba fecha para la audiencia y también existe la figura de la asignación anticipada, ¿no? Y lo que también se hace es los requerimientos de oficio, ¿no? ¿Para qué los requerimientos de oficio? Para saber información respecto a las posibilidades del obligado, ¿no? Pues le señalaba en la anterior diapositiva, ¿no? De que aquí el juez ya remite oficio al Ministerio de Trabajo, a la SUNAT, a la SUNAR, y a los empleadores del demandado, ¿no? Para, bueno, de ser el caso, ¿no? Para saber cuál es la remuneración que percibe este, cuál es la duración anual, cuáles son sus bienes muebles, inmuebles, y también se remite copias a veces a la RENIEM, ¿no? Para saber si tiene otros obligados, ¿no? En esta parte es muy importante, si bien es cierto, pues no, en el proceso de alimentos no se requiere de abogado ni de firma de este, entonces, pero sí es necesario eh, la información que pueda brindar la demandante, ¿no? Porque bajo esa información el juez va a poder actuar, hacer las actuaciones debidas, porque a veces cuando la parte no le proporciona esa información, no es necesario quizás a veces remitir los oficios, ¿no? Porque este tema de esperar de que llegue la información al juzgado, a veces genera que se retarde el proceso, ¿no? Entonces, cuando existe una información adecuada por parte del demandante, la demandante en este caso, ya no permite porque pues no necesariamente solicita información, pues, ¿no? Que no corresponde con el proceso, ¿no? A veces los demandantes señalan pues, ¿no? Que el demandado lo conocen, pues, ¿no? De que a qué se dedica, ¿no? A veces también precisan que se dedica a la labor del campo, ¿no? Entonces, en esos casos no es necesario
remitir los oficios, pues, no, en este caso a un empleador o el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y también otra información relevante, pues, que si tiene bienes o no. Porque, de ser el caso, no vamos a permitir oficios a los marcos, ¿no? Entonces, en esta nueva, en este nuevo esquema del proceso de alimentos, ya luego de admitida la demanda, en este caso se señala fecha, ¿no? De audiencia. Entonces, pasamos directamente a la audiencia, ¿no? Y en esa audiencia también contiene las partes, las mismas estadios procesales, ¿no? Estamos pues, ¿no? Con la acreditación de las partes, luego eso viene el escenamiento, luego eso viene la conciliación, luego puntos controvertidos, la admisión y exposición de pruebas, y en esta audiencia única, cuando los medios probatorios lo permiten, cuando existen los medios probatorios suficientes, ¿no? Para acreditar pues, ¿no? Los criterios, para sacar los alimentos, como es eh, las posibilidades económicas del demandado, ya se emite sentencia, ¿no? El artículo 178A del Código Adolescente establece que en audiencia se emite sentencia, ¿no? Yo he tenido la, la práctica judicial que hacía eso, ¿no? Se realizaba algunas veces, ¿no? De acuerdo pues, a la carga procesal, se realiza la sentencia, los principales fundamentos y se dice el fallo, ¿no? El monto o porcentaje que se va a recibir por alimento, ¿no? Entonces, eh, este nuevo modelo del proceso de alimentos es un modelo más célebre, ¿no? Que se condice con el principio de celeridad procesal, ¿no? Que es uno de los principios que rigen el proceso de alimentos. Entonces, vemos de que, a diferencia del proceso anterior, las etapas son menos, ¿no? Están concentradas en actos procesales, en tres actos procesales, podría decir, hasta en dos, porque ya el otro es la segunda instancia, ¿no? Pero vemos que el proceso de alimentos, a través del devenir del tiempo, ha ido mejorando, ¿no? Como otras ramas del derecho, ¿no? Otras materias, en el proceso laboral, ¿no? Ya se van modificando con el devenir el avance de la tecnología. Entonces, ya en el proceso de alimentos actualmente, una audiencia única, ¿no? Donde se llevan todas esas, se concentra todas esas etapas, ¿no? Que también se estaban concentradas, pero que la diferencia es que se emite sentencia, ¿no? Incluso cuando las partes se les pregunta, ¿no? Al dictar el fallo, están conformes, ¿no? Tanto el demandante como la parte demandada, le pregunta, ¿no? ¿Está conforme con el fallo, señor demandante? Y el demandante en audiencia puede decir sí o no, ¿no? O sea, entonces, en caso de que el demandante y el demandado estén conformes con la sentencia, el juez en la misma audiencia puede dictar oralmente como el auto que declara consentía la sentencia, ¿no? Ya esto pasa a la etapa de ejecución, ¿no? Que es la etapa. Pero en caso de que no estén conformes, ¿no? La sentencia fue dictada por el juez, ya pasa a la etapa de la apelación, ¿no? Ya se deriva el proceso a un juzgado de familia, ¿no? Las apelaciones en los procesos de familia, los alimentos son sin efectos suspensivos, ¿no? Entonces, eso significa que la decisión se cumple, ¿no? Hasta que se en la práctica, esto genera mucho problema en cuanto a la liquidación de alimentos, ¿no? Porque luego de se emite la liquidación, pues no se toma en cuenta pues, la asignación anticipada que haya estado percibiendo el menor, ¿no? Que se haya asignado al momento de cumplir la demanda. Porque, lógicamente, el artículo, si no me equivoco, 500, del Código Procesal Civil establece pues, la asignación anticipada, ¿no? Entonces, esa asignación anticipada permite cautelar provisionalmente el derecho del menor, ¿no? A percibir alimentos mientras se desarrolla el proceso, ¿no? Porque nosotros sabemos es que, si bien es un proceso rápido, también es un proceso garantista, ¿no? Que permite, pues, a veces, el motivo de la asignación anticipada es un tema que tratamos anterior, pero señalaba, ¿no? Cuando, por ejemplo, no se puede llevar a cabo la audiencia única en algunos casos, ¿no? No en todos. A veces cuando no se logra notificar al demandado, ¿no? Entonces, esta asignación anticipada permite que el menor pueda percibir alimentos mientras dura el proceso, ¿no? Porque no sabemos si la audiencia única se va a llevar a cabo, porque todavía no se
plaza el demandado, ¿no? Entonces a veces devuelven la central de notificaciones, son los abogados que ya conocen, devuelven la cédula, ¿no? En una, dos oportunidades, porque no ubican el domicilio, el notificador no ubica porque el demandado a veces vive en pueblitos recónditos del Perú, ¿no? Entonces, ¿qué pasa mientras no avanza? ¿No? Se mete sentencia. Existe la figura de la asignación anticipada, ¿no? Que es una medida cautelar, una asignación especial, que es el menor, para que este no se vea perjudicado en el futuro del proceso. Luego ya tenemos la etapa de la apelación, ¿no? Que es hablado precedentemente, es la acción se concede sin efecto suspensivo para que se cumpla profesionalmente lo que dice la sentencia hasta que se resuelva el expediente. Luego, finalmente, la etapa de ejecución, ¿no? Que es una etapa muy importante en el proceso, ¿no? Porque ¿qué hacemos con una sentencia firme, tutorial, que no se cumple, ¿no? Eso no se condice con el principio de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? La tutela jurisdiccional efectiva, en otras palabras, busca que se cumpla lo decidido en una sentencia. Entonces, bueno, en el proceso de familia, sabemos, ¿no? Existe el delito de omisión a la sentencia familiar, ¿no? Que es también parte de las modificatorias que vamos a tratar de abordar en esta. Bien, como le señalaba, ¿no? Precedentemente, ¿no? Se ha publicado también en el año 2023 la ley que garantiza la prestación efectiva de la obligación alimentaria, ¿no? Entonces, teníamos ya el principio de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero esto no se veía materializado a través de la ley, ¿no? Si bien el artículo 4 de la ley orgánica nos establece que el juez es el encargado de la sentencia en su propio término, como muchas veces, quizás por la carga procesal, ¿no? Que hay sitios donde ya hay carga procesal, ¿no? Como en Lima, ¿no? En Lima, quizás donde hay bastante carga procesal de procesamiento, ¿no? Entonces, muchas veces los operadores de justicia esperan que los abogados que quieran presenten su escrito solicitando pues, ¿no? La liquidación de las gestiones delegadas, ¿no? La reducción de costos, la aprobación de estas liquidaciones, ¿no? Pero, sin embargo, ya con la ley 31.960, se establece que los jueces tienen el deber, ¿no? De remitir de oficio las copias al Ministerio Público, ¿no? Para este inicio del proceso de emisión a la sentencia. La norma también trae la modificatoria del delito de omisión a la sentencia familiar para que sea tratada en un proceso inmediato, ¿no? En la dispositiva, el proceso inmediato necesita tener su proceso más rápido, ¿no? Necesita audiencia y se determina la responsabilidad penal del obligado alimentario, en este caso de delitos a la omisión de la sentencia, ¿no? A veces cuando no cumple con las funciones ser vengadas, sí, pues por el internamiento, en este caso obligado alimentario. Bien, esa es la principal modificatoria de esta ley 31.960. Por otra parte, también tenemos un aspecto, una característica que señalaba, una herramienta, se podría decir, que tiene el proceso de alimentos, ¿no? Que es la el acceso de oficio a la información en línea, ¿no? Sin embargo, esta modificatoria a través de la ley 32.006 del Código Procesal Civil, ¿no? Que establece el acceso de oficio a la información en línea, eh, permite al juez, pues, ¿no? Entrar a las plataformas virtuales que tiene el Estado, ¿no? Tanto el Ministerio de Trabajo, NAC, ¿no? Yo sí he visto de que la página del Ministerio de Trabajo permite buscar con datos específicos, ¿no? De determinada persona, y es que tiene algún empleador, ¿no? Pero se requieren datos específicos del demandado. Quizás a veces, cuando se plantea una demanda, las partes proporcionan esa información, ¿no? Entonces apunta su ficha de elenco. Entonces, permite al juez realizar esa tarea, ¿no? Bajo este artículo, ¿no? Pero lo que busca este artículo, esta modificatoria, ¿sí? El 164 del Código Civil, es que las instituciones del Estado, ¿no? El Ministerio de Trabajo, la SUNAT, proporcionen plataformas especiales, ¿no? Específicas, para que los jueces puedan sacar esa información en línea. Pero en la actualidad, bueno, hasta donde yo tuve tener la oportunidad no se cumple, ¿no? Me imagino que ya es un tema de ¿no?
Entonces lo que se sigue haciendo en la práctica es remitir oficio. No existe que el juez pueda ingresar quizás a estas plataformas virtuales propias, creadas propias para el operador físico, en este caso el juez. Lo que sí tenemos es el acceso a las fichas de NIE, pero también con ciertas prerrogativas que también establece pues, la ley, ¿no? Hay que tener la garantía del caso, ¿no? No podemos, a veces, los datos de los menores y las informaciones bancarias reservadas, ¿no? La Constitución garantiza eso. El operador de justicia tiene que tener cierta diligencia, responsabilidad en este caso, ¿no? Porque sabemos que toda acción, pues, ¿no? Por más que sea un proceso de alimentos, debe estarse ocupando para poder saber cómo los ingresos económicos. No podemos utilizar esta información para otras cosas, ¿no? Entonces, también esta norma regula esa situación de la responsabilidad de los operadores de justicia. Bien, yo me imagino que con el devenir de los años, o con los meses quizás, ya se puede implementar esta información en línea, ¿no? De diferentes instituciones que tiene el Estado para poder cumplir con el principio pues, de la funcionalidad, ¿no? La información que puedan brindarnos las instituciones que tiene el Estado. Y poder nosotros adoptar una decisión basada pues, en la verdad material que tanto hemos entrado en esta conferencia. Bien, también tenemos la modificatoria que amplía la representación procesal, ¿no? Antes, entonces, digamos que inicialmente pues, ¿no? la representación procesal de alimentos estaba supeditada solamente a los padres, ¿no? Sin embargo, con la modificatoria de esta ley, la representación procesal se amplía, ¿no? Específicamente se ha ampliado respecto a los abuelos, los tíos, hermanos mayores, que cuidan del menor, ¿no? Entonces, en la práctica judicial lo que veíamos era de que a veces el menor, por estos motivos, ¿no? Diferentes coyunturas sociales, problemas que pasaban dentro de la familia, vivía con los abuelos, ¿no? Vivía con los tíos, incluso, a veces con los hermanos mayores, ¿no? Entonces, se veían pedidos, ¿no? Perdón, de poder presentar una demanda de alimentos, pues no tenían representación procesal. Sin embargo, ello no era así en la práctica, ¿eh? En la práctica, antes de la publicación de esta ley, yo he tenido la oportunidad pues, de ver algún casito así de este tipo, ¿no? Donde estaban eran los abuelos, ¿no? Entonces, bajo los principios que hemos señalado anteriormente de flexibilidad procesal, ¿no? El finalismo del proceso de familia, eh, se le permitía, pues, ¿no? A en este caso abuelo, intentaban la tendencia de hecho, de plantear su demanda, ¿no? Y representar, ¿no? En un proceso de alimentos a los menores. Entonces, pero para ello también tomaban otros aspectos, ¿no? Después se podía realizar, hacer uso bueno, del asistente social para determinar, porque a veces el demandado se no, no, pero en realidad las cosas no son así, ¿no? El no vive con el abuelo, vive conmigo, ¿no? Utilizar esos argumentos, pero como les señalaba pues, en un inicio en la exposición, nosotros contamos pues, ¿no? con un equipo multidisciplinario, ¿no? Nos permite saber cuál es la realidad del menú, ¿no? Entonces nosotros poníamos un apego oficio, damos al asistente social, ¿no? A averiguo, ¿no? Cuál era la verdadera situación del menor, ¿no? ¿Con quién vivía? Y ahora vivía con el abuelo, ¿no? Y también existe el principio del menor a ser oído, ¿no? Escuchado, ¿no? También con uno las prerrogativas de no revictimizar quizás al menor, ¿no? Pero es un principio también. Eh, Le preguntaba, la asistente social hacía las preguntas por el caso. ¿No? Señalaba, pues, con quién vivía. Vivía con él, o vivía con mi padre. Bajo esas mecánicas, ya se decidía se emitía una decisión acorde a derecho, ¿no? Sí se permitía, pues, ¿no? La representación procesal, aun cuando la mamo procesal no lo establecía. Bien, más o menos, esas son algunas alcances de las principales modificatorias que ha tenido el Código Procesal Civil, ¿no? ¿No? Con eso hemos concluido la exposición, espero que haya sido desarrollado, ¿no? He querido
brindarles algunas pautas principales que yo he creído conveniente, ¿no? Que a través de mi experiencia profesional, también ¿no? Personal, que he podido adquirir a través de estos años, ¿no? Experiencia. Entonces, yo espero que les haya servido académicamente para su labor tanto jurisdiccional, pues, a los que ejercen la labor jurisdiccional, y también pues, ¿no? A los abogados, ¿no? La práctica que ejercen día a día, pues, la labor de defender los pasos de alimentos. Bien, si tienen alguna pregunta para hacer, a ver, la hacen por el chat o pueden levantar la mano si les ha quedado alguna duda. Yo quedo atento a las preguntas que puedan hacer. A ver, Adriana, si nos ayudas, si hay alguna pregunta en el chat para poder resolver, si no, ya damos por concluida la conferencia. A los participantes que quieren hacer alguna pregunta, ya se ha aperturado el audio y también el chat para que puedan consultar. Doctor, buenas noches. Muy agradecida por la disertación, muy interesante. Tengo una consulta. ¿Me escucha? Sí, doctora, le escucho. Escucho. Sí, doctor, con respecto a la exoneración de alimentos, ¿cuál es el criterio que se está tomando? Teniendo en cuenta que muchas veces se solicita esta exoneración a los alimentistas cuando ya han culminado sus estudios profesionales. Dícese, por ejemplo, ya tienen bachillerato, sin embargo, he visto que algunos jueces tienen el criterio de que recién aceptan o declaran fundada la demanda cuando este alimentista ha obtenido el título profesional y no con el bachiller. A veces pasa, doctora, en la realidad de que, si bien es cierto, el trámite de la obtención del título demora de 1 año, dependiendo también la habilidad en este caso, del alimentista, ¿no? De los recursos económicos y otros factores, pero también se da el caso de que a veces esto demora 3, 4 años para la obtención del título. Sin embargo, ellos de manera extraoficial están trabajando, están generando ingresos, incluso muchos tienen familia y no registran. En la casuística se ve eso, de que no registran a los hijos. ¿Para qué? Para poder seguir percibiendo la pensión del padre, ¿no? Lo que quería saber en concreto, doctor, ¿cuál es el criterio que están asumiendo en su mayoría y su despacho con respecto en estos casos precisamente, ¿no? Cuando ya el alimentista ha alcanzado o ha culminado los estudios profesionales con la obtención del bachiller? Claro, a ver, doctora, en realidad yo actualmente no me desempeño como, pues, padre letrado de familia, ¿no? Sin embargo, experiencia profesional, ¿no? En un caso hipotético como plantea usted, ¿no? Bien, ¿no? El mayor de edad que sigue estudios superiores exitosos, ¿no? Esa es la figura que contempla el código civil para poder seguir percibiendo alimentos, ¿no? Entonces, en este caso en específico, el mayor de edad que ya se encuentra próximo a recibirse de una carrera profesional, ¿no? En este caso que usted me plantea. Eh, yo creo y considero, ¿no? De que hay que aplicar, salvo los matices del caso, ¿no? Hay que aplicar los principios de razonabilidad en el tiempo, ¿no? Si entendemos de que los trámites para obtener el título, el bachiller, demoran, ¿no? Un plazo prudencial, entonces hay que considerar eso, ¿no? Hay que considerar los plazos. Otra característica que me señaló era que el alimentista mayor de edad tenía hijos, ¿no? Que no había declarado. Entonces, para ello, en un proceso de exoneración de alimentos, hay que, parte, parte procesal demandada, hay que utilizar los mecanismos probatorios, ¿no? Que establece el Código Procesal Civil para que el juez pueda oficiar, ¿no? Quizás a la RENIEC y determinar de que es verdad que tiene ya hijos, ¿no? Y teniendo bajo el principio de que los alimentos no son transmisibles, podría pedir la exoneración
exoneración bajo esa premisa, ¿no? Pues si ya tiene hijos, entonces se entiende que ya adquirió la capacidad legal, ¿no? Según las modificatorias, una especie de emancipación, ¿no? Entonces, eso no pasa quizás a veces, bueno, la edad biológica permite como procrear hijos a determinada edad, ¿no? No va a pasar eso con las menores de 11, 10 años, algo por ahí. Su capacidad biológica lo permite, ¿no? Pero también cada caso en concreto tiene una forma de resolverse, yo creo, de manera razonable, ¿no? En este caso, si es que el alimentista mayor de edad eh, está tramitando su título, si lo hace dentro de un plazo prudencial, yo creo que podría, pues, declarar infundada esa demanda de exoneración de alimentos, salvo el otro matiz que usted me plantea, ¿no? De que tenga ahí. Pero si lo hace dentro de un plazo excesivo, ¿no? Que se demora unos 5 años, ¿no? Para tener su título, yo creo que ya no es razonable que el joven continúe percibiendo alimentos. Esa es la respuesta que tengo que darle a su pregunta. Gracias, doctor. Bien, Adriana, si no existe otra interrogante, otra pregunta de parte de los panelistas, voy a dar por la sesión de disertación. Adriana, ¿me escuchas? Buenas noches, doctor. Creo que ya ha concluido. Un momento, por favor. De parte del Ilustre Colegio de Abogados de ICA, a través de la Comisión de Asuntos Académicos, expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a usted, doctor Jean-Pierre Monserrate Guevara, juez de supernumerario del tercer juzgado de paz letrado de ICA, por su valiosa participación como ponente en el desarrollo del tema de derecho de familia, alimentos y sus principios modificatorios, realizado el 10 de octubre de 2025 en el marco de nuestro Viernes Jurídico. Su exposición de alto contenido académico y práctico contribuyó significativamente al fortalecimiento de la formación jurídica y nuestro continuo desarrollo de nuestros agremiados y público en general. Renovamos nuestro reconocimiento por su destacada labor profesional y por el compromiso demostrado con la comunidad jurídica iqueña. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al Colegio de Abogados por permitirme este espacio para poder llegar al público, ¿no? En este caso, tanto a los operadores de justicia como a los abogados, estudiantes de derecho. Espero en otra oportunidad poder abordar otro tema, ¿no? Y atender su interés. Muy buenas noches. La próxima oportunidad.